Muy buenas noches, bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara, Asociación Civil sin fines de lucro. Hoy día tenemos la conferencia La igualdad de derechos del hombre y la mujer. Pero antes de desarrollar esta conferencia, quiero hacer una invitación a todas las personas que nos siguen a través de las redes, todas las personas que estén interesadas. La Academia Filosófica de Santa Clara dicta cursos gratuitos, cursos de filosofía basado en el conocimiento y dominio de sí mismo. A través de este curso las personas pueden superar una serie de dolencias o efectos en el cuerpo físico, como un dolor de cabeza, estados depresivos, alergias, etc. De una manera gratuita y todos los domingos a las 10 de la mañana en Santa Clara Ate y en Villa María del Triunfo todos los jueves a las 7 de la noche. De la misma forma, en el centro de Lima también los días martes y los días miércoles a las 6:30 de la noche. Entonces, las personas que desean llevar el curso de filosofía basado en el conocimiento y dominio de sí mismo tienen la oportunidad de estudiar en la institución una vez por semana y totalmente gratis. Además se entrega material de estudio que también es gratis, porque la institución es una institución sin fines de lucro. Entonces las personas que tienen algún problema, algún efecto en el cuerpo físico, pueden superarlo por sí mismo y gratuitamente. Una forma para poder comprender ello es cuando uno tiene alguna dolencia en el cuerpo físico y uno recurre al médico y el médico te dice no tienes nada. Es decir, tu problema es tensional, es el estado emocional o es el estrés. A eso que le llamamos estrés tensional se le puede reconocer como problemas psicosomáticos. Y la causa de esos problemas está en nosotros mismos, por nuestra forma equivocada de pensar. Una persona cuando es iracunda, reniega mucho, se altera, se desespera, se angustia ante los problemas, ante las situaciones que no le gusta en la vida, afecta directamente a su cuerpo físico y se va a dar el malestar o el efecto en la parte más débil del organismo. Y esas situaciones uno puede superarlo por sí mismo y gratuitamente. Bien, hecho esta invitación, vamos a desarrollar o vamos a la exposición de la conferencia. Igualdad de derechos del hombre y la mujer. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a la libertad, tiene derecho a la igualdad, sin distinción de raza, sexo, color, religión. Y de la misma forma, en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, dice: toda persona tiene derecho a la igualdad con respecto a la ley. Es decir, ante la ley tenemos el derecho a la igualdad. Y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, de sexo, de religión o de ninguna otra índole. Estas dos afirmaciones, la universal y la nacional, nos hacen entender de que hay un progreso en la humanidad, hay un progreso intelectual y moral, y sobre todo en este aspecto de la igualdad del derecho del hombre y la mujer, hay un progreso moral. En la medida de que el ser humano va progresando intelectualmente y moralmente, vamos a ir mejorando en todo aspecto, como reconocer los derechos por igual tanto al hombre y a la mujer. Entonces, ese es un tema importante que podemos resaltar en el progreso que tenemos los seres humanos, el ser humano en general. Si nosotros nos
transportamos mentalmente a la edad antigua, a la edad de los siglos anteriores, y en esos tiempos pedir o exigir la igualdad de la mujer con respecto al hombre era algo que no se podía admitir. ¿Por qué? Porque se consideraba a la mujer naturalmente distinta, inferior al hombre. Era una forma de verlo, pero qué absurdo, nosotros los seres humanos, ¿cómo pudimos hacer esa distinción? Porque los hombres y las mujeres somos iguales en derechos, somos iguales ante las leyes naturales o divinas o ante las leyes humanas. En ese aspecto tenemos los mismos derechos o el mismo derecho a la igualdad. Entonces, si nosotros analizamos ese progreso que va alcanzando la humanidad, vamos a darnos cuenta de que nos rigen una ley de progreso que es perfecto. Entonces podemos concluir diciendo de que el progreso del ser humano es inevitable, es constante. Si nosotros nos vemos en las épocas antiguas, donde actuábamos con más maldad, con más barbarie, donde había más discriminación hacia la mujer, había esa situación equivocada del hombre de considerarse superior y abusaba y humillaba, sometía a la mujer, pues eso va desapareciendo poco a poco, porque ya hay personas, instituciones, gobiernos que van equilibrando esa igualdad que debería haberse aceptado siempre, pero por ese exceso de orgullo del hombre, por el aspecto físico que tiene, muchas veces ha utilizado como una forma de subestimar, de humillar a la mujer y utilizarlo muchas veces en situaciones muy complicadas, como subestimarla, como tenerlo como un objeto y no como un ser de igual a igual. Bien, entonces todas esas situaciones, en la medida de que uno va progresando, seguramente va mejorando, vamos a ir mejorando como humanidad. Para comprender este derecho o la igualdad de derechos del hombre y la mujer, tenemos que comprender, o al menos yo considero que debemos que entender, tener conceptos claros con respecto a 4 palabras que yo he tomado para esta exposición. Una de ellas es la igualdad, el derecho, la equidad y la función. Son palabras que nosotros debemos tener claro para comprender la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Y vamos a desarrollarlo, o voy a desarrollarlo, empezando por la igualdad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es la equivalencia, es decir, es de la misma naturaleza. Nosotros, los seres humanos, varón o mujer, tenemos igualdad de derechos con respecto a las leyes naturales y divinas y también con respecto a las leyes del hombre. Entonces, esa es la igualdad. Ahora comprendamos qué es la equidad, que muchas veces se confunde con la igualdad. La equidad es una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Nosotros, los hombres y las mujeres, tenemos derechos naturales o divinos y también tenemos derechos dados por el hombre. Entonces, para poder entender o graficar un poco esta idea, hagamos un ejercicio. Todos los hombres y todas las mujeres tenemos inteligencia para el bien y el mal. Nadie puede decir que no tiene la inteligencia para poder distinguir lo que es el bien y lo que es el mal. Hombres y mujeres tenemos ello. Asimismo, tenemos facultades
hombres y mujeres. Y son tres facultades naturales que tenemos. Es la facultad del pensamiento, la facultad del sentimiento y la facultad de la voluntad, que es el libre albedrío, que es mi libertad, tanto para hombres y mujeres. Ahí nosotros tenemos derechos naturales por igual. No es que al hombre se le dio más inteligencia, o la mujer es que no piensa y el hombre sí. No hay esas diferencias, no hay esa discriminación. A todos por igual. Entonces nos asiste esas leyes naturales, y nosotros como hombres y mujeres tenemos el derecho a ello. Y lo mismo con respecto a las leyes del hombre. Así como hemos leído la Declaración de los Derechos Humanos, o lo que recoge también la Constitución Política del Perú con respecto a los derechos de la igualdad del hombre y la mujer, son para ambos. Entonces, en ese aspecto, la ley natural o la ley divina y la ley del hombre coinciden o están de acuerdo. Entonces, podemos comprender de que nosotros tenemos derechos que nos asisten a ambos por igual, es decir, tanto a hombres como a mujeres. Y una forma para podernos darnos cuenta de ello, con respecto a la equidad, podemos hacer un ensayo de 4 personas, y hablando de la igualdad, vamos a considerar de que hay 2 mujeres y 2 hombres, o sea, 2 caballeros y 2 damas. Vamos a suponer que a estas 4 personas vamos a entregarles $1000 a cada uno. ¿Sí? $1000 a una dama, $1000 a un caballero, $1000 a la otra dama y al último caballero otros $1000. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos $1000? Vamos a decirles de que le vamos a dar por un año, porque tienen la oportunidad por igual, y llegado el año vamos a premiarlos en función de lo que han hecho con esos $1000. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces llega el año, preguntamos a la dama qué hizo con los $1000 y dice que lo ha duplicado, es decir, ya no tiene $1000, tiene $2000. Preguntamos al caballero y nos dice que lo ha depositado en un banco y ha ganado $100. Como el banco no paga grandes intereses, bueno, ha mejorado ese monto en $100. Y preguntamos a la dama que corresponde, o que le toca consultársele, y ella dice de que los $1000 lo ha guardado y no ha aumentado ni ha disminuido, es decir, lo tiene igual. Y por último preguntamos a la 4ª persona, que es un caballero, y le preguntamos qué hizo. Y él responde de que no tiene nada, lo ha despilfarrado el dinero. Inducido por la publicidad, el marketing, pues ha ido a comprarse artefactos, una serie de cosas, en cuestiones de vanidades, incluso hasta se ha quedado endeudado. Entonces, como hemos ofrecido darles un premio, un reconocimiento a las 4 personas, ¿cómo se les tendría que reconocer? Equitativamente. Ellos tenían el mismo derecho de recibir los $1000, pero lo que hacen con esos $1000 va a ser equitativamente premiado o reconocido. Al que lo duplicó, tiene $2000, pues le daremos el premio mayor. Y aquel que aumentó solo $100 porque depositó en un banco, pues tendríamos que reconocerle en función a ese esfuerzo, a ese trabajo que hizo. Y aquella persona que no disminuyó ni aumentó esos $1000, pues también se le tendrá que dar en función a ese trabajo, esfuerzo que hizo. Y aquel que lo despilfarró o lo desapareció, no tiene nada, pues también será en mérito a lo que hizo. Entonces, ahí se puede demostrar la equidad.
que no es lo mismo que la igualdad, porque hay personas que confunden la igualdad con la equidad. Entonces, como dice el concepto de la equidad, se le tiene que dar a cada uno en función a sus méritos. Y en ese aspecto, yo creo que sí hay diferencia. Ya sean en hombres o mujeres, las cosas van a tener en función a su esfuerzo, el mérito lo van a tener en función a lo que se merecen. Eso ocurre con las leyes naturales y con las leyes divinas. Y cuando hablábamos de esas tres facultades, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, tanto el hombre y la mujer va a tener resultados buenos o malos en función cómo ejercita esas tres facultades. Como piensa, si siente bien, piensa bien, actúa bien, seguramente va a estar en armonía, en equilibrio, tanto hombres y mujeres. Pero si actúa equivocadamente, va a tener los resultados en función a lo que va obrando, a lo que va actuando. Entonces, ahí, tanto la ley natural como la ley del hombre nos da de una manera equitativa nuestro merecimiento. En las cuestiones naturales, cuando nosotros pensamos mal, vamos a tener en función a nuestros pensamientos el merecimiento. Es decir, si yo pienso mal, reniego, altero mi cuerpo físico y voy a tener los efectos. Eso va a ser mi merecimiento. Pero si actúo correctamente, armonizo mi cuerpo físico y voy a estar en una mejor situación, voy a estar más tranquilo, más calmado y ese va a ser mi resultado. Entonces es equitativo en ese sentido. No sé si me dejo entender. Entonces esa es la idea. Ahora, comprendamos qué significa derecho. El derecho o derechos es el conjunto de principios, de leyes, de normas, de reglas. Nosotros tenemos derecho, tanto hombres y mujeres, al derecho a la vida, derecho a la igualdad, que no debemos ser discriminados por ser mujeres o por ser hombres. Tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a ser elegidos, tenemos derecho a la educación, a la alimentación, tenemos derecho a tener una familia. Son muchos los derechos que nos asisten por igual a hombres y mujeres. Entonces, si nosotros analizamos de que en la práctica no se ve esos derechos de la misma forma como se dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Significa de que nos falta más progreso moral para poder vernos tanto hombres y mujeres de una manera igual en cuestión de derechos. Entonces es importante comprender ese tema. Lo mismo habíamos dicho de la palabra función. Esta palabra es clave comprenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros, hombres y mujeres, sí tenemos diferencias en funciones. En algunas funciones, no en todas. Porque ¿qué es función? Es un propósito o tarea que se le asigna a una persona o cosa. Entonces quiere decir de que en cuestión de funciones, en algunas situaciones, en algunos casos, los hombres y las mujeres tenemos diferentes funciones. Ahí puede ser que haya diferencias en cuestión de funciones. Pero las funciones están en relación al aspecto físico, netamente. Es decir, a la organización física. A los hombres se le podrá asignar funciones en relación a su aspecto físico, a su organización física, que es más fuerte, es más rudo. Entonces, trabajos o actividades que donde requieran más esfuerzo físico debe ser asignado o debe ser una función de los hombres. Y de las mujeres deben ser funciones que esté en relación a su condición física, que es más débil, pero no por eso se tiene que decir que el hombre es mejor o el hombre es superior a la mujer. No, solamente es una condición física. Ni la mujer puede sentirse más
que el hombre, ni el hombre más que la mujer. Entonces, en cuestión de derechos, todos tenemos lo mismo, las mismas igualdades o los mismos derechos, pero en cuestión de funciones varía en algunas situaciones. ¿Por qué digo en algunas situaciones? Porque hay cuestiones físicas donde se requiere fuerza de hombre, pues la mujer necesita que se le apoye en esos casos, o esas cuestiones o esos trabajos de fuerza física, debería ser realizado por hombres y no por mujeres, por la condición. ¿Sí? Entonces, en esa situación debe comprenderse la función varía. Pero hay funciones donde tanto hombre y mujer pueden realizarlo, como por ejemplo dirigir una institución, sea civil o religioso. Ahí no puede haber discriminación, porque tanto el hombre y la mujer tienen la inteligencia, tienen las facultades para progresar, tienen la capacidad para poder discernir, para saber qué está bien y qué está mal. Entonces, en una organización civil, es decir, puede haber una autoridad mujer u hombre, no habría ningún problema, porque los dos están con las mismas capacidades. Y en el caso de instituciones religiosas, también. ¿Por qué menciono esto? Porque hay algunas instituciones religiosas pues donde por cuestiones de creencias o de dogmas no permiten que la mujer ocupe jerarquías altos que normalmente está asignado para hombres. Bueno, es un tema que uno puede de repente prolongarlo, pero lo que quiero es que se vea tanto el hombre y la mujer en muchas funciones pueden hacer las mismas actividades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una mujer puede ser presidenta de una nación como un hombre, están en las mismas condiciones. Porque ahí no se necesita necesariamente utilizar fuerza de hombre, sino lo que se necesita es la condición de la inteligencia y las facultades que tanto hombres y mujeres tenemos por igual. Porque no podemos decir de que hay mujeres que les falta inteligencia, no, todos tenemos inteligencia, como hombres y mujeres. Bien, hecho este recuento de estas palabras que son importantes, yo que considero que son importantes para comprender la igualdad del derecho del hombre y la mujer, vayamos a un aspecto desde el punto de vista filosófico. Hablando filosóficamente, nosotros, los seres humanos, el género humano, varón y mujer, en esencia somos espíritus. Espíritus o almas, energía, ser esencial, conciencia, como quieran llamarlo. Hay muchas denominaciones que se le dice a la parte invisible del hombre. Esa parte invisible del hombre es el espíritu, es el alma, o es el yo, como le llamaban los filósofos. Como alma, como espíritu, nosotros somos inmortales. Es decir, de que cuando dejemos este cuerpo físico, vamos a seguir viviendo en el mundo espiritual. Y cuando estemos un tiempo en el mundo espiritual, volveremos a reencarnar, es decir, a tomar otro cuerpo para seguir progresando. Es decir, nosotros como alma, como espíritus, vamos a tener una pluralidad de existencias corporales, o la reencarnación en cuerpos de hombres y mujeres. Si en esta existencia yo tengo este cuerpo de hombre, es posible que en una existencia posterior yo venga con un cuerpo de mujer para seguir progresando. ¿Por qué digo esto? Porque como espíritu, como almas, nosotros no tenemos sexo. El sexo está netamente relacionado al aspecto físico, al aspecto corporal, pero más no a la parte esencial del hombre, que es el espíritu, el alma. Reitero, como alma, como espíritu, no tenemos sexo. Entonces, nosotros podemos ensayar en cuerpos de hombres o de mujeres a través de esa pluralidad de existencias
o la reencarnación, que son oportunidades para seguir evolucionando como alma, como espíritu. Entonces, cuando nosotros comprendemos ello, vamos a poder entendernos mejor todas las situaciones que nos acontecen en la vida, tanto en hombres y mujeres. Nos vamos a ver más como espíritu, no tanto hacernos distinción o una discriminación porque somos hombres o mujeres. Vamos a vernos como seres espirituales. ¿Por qué? Porque todos los hombres y las mujeres tenemos facultades iguales. Nosotros no tenemos distinción en ello. Así como mencionamos, todos somos inteligentes, hombres y mujeres, y tenemos la capacidad y la condición para poder lograr muchas cosas en la vida. También tenemos esas tres facultades que mencioné, como el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Para corroborar todo lo que se ha dicho, quiero mencionarles de que hay un libro, que es el libro de los espíritus, codificado por el filósofo espiritualista León Denis Rivail, más conocido por el seudónimo de Allan Kardec. Allan Kardec es el codificador de la doctrina espírita, es el que nos aclara con mayor conocimiento, con mayor certeza, todo lo que estamos afirmando. Y en dicho libro, el libro de los espíritus, en la pregunta 200, Allan Kardec pregunta al mundo espiritual y le dice: ¿los espíritus tienen sexo? La respuesta que le dan los espíritus es no. Seguidamente, en la siguiente pregunta, en la 201, hace otra pregunta y dice: ¿el espíritu que animó a un hombre puede en una existencia nueva animar la de una mujer o viceversa? La respuesta es sí, porque los espíritus animan a los hombres y las mujeres. Los mismos espíritus animan los hombres o las mujeres. Es decir, de que yo como espíritu voy a poder tener las pluralidades de existencias o la reencarnación ya en cuerpo de hombre, ya en cuerpo de mujer. Porque como espíritu, reitero, no tenemos sexo. El sexo está netamente relacionado a la organización física, al aspecto físico. Solamente para ello se determina el sexo, pero más no como alma, como espíritu. Entonces, uno debe tener claro ese aspecto, y esa es la base, la fuente de lo que nosotros comprendemos para poder decir lo que estamos diciendo. Bien, si continuamos con el libro de los espíritus, porque hay más argumentos con respecto al tema, en el tema del libro de los espíritus hay una parte donde habla de las leyes morales, y ahí está la ley de la igualdad. La ley de la igualdad, en la pregunta 817, dice: ¿el hombre y la mujer son iguales ante Dios y poseen los mismos derechos? Esa es una de las preguntas. Y la respuesta es con otra pregunta. La respuesta dice: ¿acaso Dios no concedió al hombre y a la mujer, es decir, a ambos, la inteligencia para el bien y el mal, o la facultad para progresar? Entonces, ¿qué nos está dando con esta respuesta? Que es una pregunta a la vez. Claro, si nosotros nos analizamos a nosotros, tanto hombres y mujeres, nosotros tenemos inteligencia para poder discernir qué está bien y qué está mal. Nosotros, todos los hombres y las mujeres, tenemos en la conciencia grabada una ley natural. Una ley natural que a cada instante nos dice qué está bien y qué está mal. Y lo tenemos por igual. No podemos decir que solamente el hombre lo tiene o la mujer solamente. No.
Definitivamente no. Es una cuestión natural que nos corresponde por igual. Y lo mismo, tenemos lo que dice en la respuesta, tenemos la facultad para progresar, por supuesto. Tenemos la facultad del pensamiento, la facultad del sentimiento y la facultad de la voluntad. Son tres facultades que son nuestras herramientas como alma, como espíritu, para poder evolucionar, para poder progresar. Y si nosotros hacemos uso correcto, adecuado de esas tres facultades, yo estoy seguro de que en la vida nos va mejor. Pero si hacemos mal uso de ello, también nos desgraciamos la vida, vivimos desdichados. Entonces, esas tres facultades están en función a lo que nosotros ¿qué queremos hacer de la vida? Entonces, esas facultades son iguales para hombres y mujeres. Ahí está el derecho natural, el derecho divino, que nos da todo por igual. Lo que hagamos o lo que nosotros querramos hacer con esas tres facultades será el mérito o el resultado en función a nuestro esfuerzo. Por eso, las personas, tanto hombres y mujeres, están felices o infelices o están con una gama de enfermedades, está en función cómo utilizan esas tres facultades. Entonces no hay distinción en ese aspecto. ¿Sí? Bien, y si seguimos en el libro, en el mismo libro, en la pregunta 819, dice, ¿con qué objeto la mujer es más débil físicamente que el hombre? Es otra pregunta. ¿Con qué objeto? Para asignarle funciones diferentes. Y ahí corroboramos la función que debe haber entre el hombre y la mujer. Pero no por eso somos mejores o somos distintos. En cuestión de funciones está relacionado específicamente a la parte orgánica del ser. Entonces, los hombres les toca los trabajos rudos por ser el más fuerte. En cambio, a la mujer se le asignan tareas más delicadas y ambos deben apoyarse mutuamente para progresar o salir de los problemas de la existencia. Entonces, si nosotros interpretamos ello, esa diferencia de aspecto físico en el hombre y la mujer que se nos da naturalmente, no es para hacer abuso de ello. Si yo como hombre soy más fuerte que la mujer, no es que yo tengo que someterla o tengo que tomarla como una propiedad mía. No, sino por el contrario, debe ser para ayudarla, para protegerla y ayudarse mutuamente en las funciones que nos corresponde hacer. Por ejemplo, una condición, una función natural de la mujer por su condición física, que no lo tenemos los hombres, es poder tener en su vientre a un nuevo ser, a un bebé, y poder amamantarlo, que los hombres no tenemos esa condición, no tenemos esa función. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿y por qué la mujer tiene un cuerpo, de repente una piel más suave, más fina con respecto al hombre? Porque justamente está designada para ciertas funciones que el hombre no lo puede cumplir, no lo puede hacer. Pero no por ello hace que sea diferente al hombre. Por el contrario, somos como un complemento entre el hombre y la mujer. No podemos vernos diferentes. Solamente son funciones que nos corresponden, que está relacionado al cuerpo físico, en una existencia. Pero quién sabe, los que son ahora mujeres, en la próxima vendrán como hombres y asumirán funciones de hombres en algunos aspectos. Reitero ese aspecto,
porque algunos aspectos son funciones específicas por la condición física del hombre o de la mujer, pero en muchas de las funciones pueden asumirlos hombres y mujeres. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que ir comprendiendo. No sé cómo voy de tiempo. Ustedes vayan preparando sus preguntas, sus dudas, para seguir con ello. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, como resumen de este tema, que en cuestión de derechos, tanto en las leyes naturales o divinas y en las leyes humanas o del hombre, somos iguales. Tenemos la misma igualdad ante las leyes naturales y divinas o las leyes humanas. Y tenemos funciones diferentes en relación al aspecto físico, a la organización física de nuestro cuerpo, nada más en ese aspecto. Pero eso no nos da motivo a que nosotros podamos cometer abusos con respecto a la mujer, en ningún sentido. Es absurdo. En las épocas antiguas, en los siglos pasados, pues había mucho abuso del hombre a la mujer, movido por ese exceso de orgullo del hombre, creyéndose de que era distinto, era superior, pues abusaba, lo sometía a la mujer a sus caprichos o a sus antojos, y abusaba, y no tenía derecho a la educación, no tenía derecho a elegir, no tenía muchos derechos que naturalmente o a través de las leyes humanas también se les da por igual a todos. En la práctica no se cumple estrictamente todo ello, pero en la medida que nosotros vamos progresando, porque la humanidad se rige por leyes, así como hay leyes humanas, hay leyes naturales, y una de esas leyes es la ley de progreso, que sí o sí vamos a ir evolucionando. Pero todavía existen rezagos, ¿no? En alguna parte del planeta todavía hay mujeres donde son tratados como seres inferiores. Hay instituciones públicas o privadas o religiosas donde todavía se hace una discriminación a la mujer por la condición física, cuando no debería ser así, porque como espíritus, hombres y mujeres, estamos con las mismas condiciones, la misma capacidad. Entonces, debe quedar claro de que nosotros en cuestión de derechos tenemos todo por igual, solamente en algunas funciones nos diferenciamos. Y ya para terminar, como a modo de ir comprendiendo este conocimiento, que es la doctrina espírita, la filosofía, todo ello, en las cuestiones vivenciales, yo gracias al conocimiento, por ejemplo, puedo entender de que uno lo puede comprobar esa situación. Hay situaciones donde la mujer no puede realizar ciertos trabajos o ciertas cosas. Como por ejemplo a mí me pasa, ¿no? Con mi esposa, a veces me dice, ábreme esta lata que no puedo. Ella hace todo el esfuerzo y no lo puede. Y en cambio yo voy y utilizo toda mi fuerza y realmente yo sí lo tengo más fuerza, más punch, ¿no? Entonces, en cosas tan sencillas uno se puede dar cuenta. Por ejemplo, yo como hombre soy incapaz de poder engendrar a un bebé. Yo tengo una nena. Y entonces, por ejemplo, mi nena ya creció, ya tiene 7 años. Y mi esposa ya no lo puede cargar. Yo sí todavía lo puedo cargar porque tengo más fuerza. A pesar que yo tengo contextura delgada, pero mira cómo es la naturaleza. Nosotros tenemos condiciones distintas en el tema específicamente físico. Mas no en igualdad de derechos, más no en situaciones que ambos podemos hacer las mismas cosas. ¿Una mujer puede dirigir una familia? Sí. ¿Puede dirigir una institución privada? Sí.
¿Puede dirigir una institución religiosa? Por supuesto. ¿Puede ser presidente? Puede ser. Pero hay en países o en algunos lugares todavía del globo no se permite, se restringe mucho la igualdad a la mujer. Por ejemplo, hay países donde la mujer no puede manejar bicicleta. La mujer está sometida a que tiene que vestirse como el hombre lo dice. O para casarse tiene que pedir permiso del varón o del papá. No tiene derecho a elegir una pareja libremente. Está sometida a casarse con una persona que no quiere, que nunca lo pidió. Entonces, esos rezagos, en la medida de que va evolucionando la humanidad, van a ir desapareciendo y será historia. Serán como historias aberrantes que vamos a recordarlos. Si antes hemos actuado así tan equivocadamente, pues tenemos que ir mejorando y con el tiempo esas situaciones quedarán como recuerdos desagradables de nosotros, los seres humanos, o en esencia que somos espíritus inmortales. ¿Sí? Entonces, vamos a dar pase o el tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus interrogantes. Si hay personas que nos siguen a través de las redes, también pueden escribir, hacer alguna consulta, un comentario, lo pueden hacer. ¿Sí? Bien, entonces, si puedo recibir preguntas y si no, yo pregunto también. Una consulta. A nivel nacional, en nuestra sociedad, se ve mucho la violencia hacia la mujer. Si bien es cierto, ha mejorado las tecnologías, si bien es cierto, hay más información, pero todavía se sigue adoleciendo esta situación. Muchos problemas hay con las mujeres que le pegan, incluso llegan hasta al crimen. Y ese problema es latente. Usted en su exposición habló de igualdad de derechos del hombre y la mujer. Entonces, ¿qué recomendaría para evitar esta situación bastante problemática y de sufrimiento en nuestra sociedad? Es interesante lo que usted dice. Es cierto, como decía, hay rezagos aún todavía en la humanidad, en la sociedad, donde el hombre impone su fuerza de hombre con respecto a la mujer y hace abuso de ello. Violenta, abusa en muchas situaciones, lo somete, lo tiene humillado. Entonces, esa situación, usted dice, ¿qué se recomendaría? Bueno, lo que nos va a sacar adelante tanto a hombres y a mujeres es la educación. Pero no cualquier educación, sino la educación moral. Esa educación moral que nos trajo Buda 600 años antes de Cristo. Esa educación que nos trajo Sócrates 600 años, 400 años antes de Cristo. Cristo más de 2000 años antes, o sea, hace 2000 años atrás. Allan Kardec, que codificó la doctrina espírita hace más de 160 años. Son conocimientos que ha llegado a la humanidad que nosotros deberíamos estudiarlo, comprenderlo y practicarlo. Esa es la educación que nos va a hacernos ver iguales a todos, donde no haya discriminación por sexo, color, origen, idioma, religión, creencia, es decir, donde se respeten los derechos, tanto el hombre y la mujer por igual. Entonces, lo que nosotros tenemos que es encaminarnos a estudiar esos temas que nos van a llevar a entender. Y es uno de los temas que nosotros estudiamos en la institución, en la academia, porque lo que acá brindamos es un conocimiento moral, es un conocimiento filosófico que nos lleva a comprender ello y llevarlo a la práctica y poder ver a la mujer igual que el hombre en los aspectos que ya hemos mencionado, como son los derechos. ¿Sí? Sí. Lo que se dio, que se entiende como machismo, o la idea que tiene el hombre, machismo, me imagino que se tiene del término macho y hembra, varón y mujer, las ideas de
cuánta responsabilidad hay en la educación, como uno educa al hombre, y probablemente la familia también fomenta en el varón la idea de que él a veces tiene que ser servido por las mujeres, digamos, ¿no? O hay actividades, como dices tú, que son más de índole para que pueda ser desarrollado por una mujer. Del mismo modo, también a veces personas consideran en las parejas que el hombre no le gusta, o que la mujer o su pareja se vista de cierto modo. ¿Hasta dónde estoy interfiriendo en la libertad de la otra persona por mis concepciones o mi educación machista? Y es parte de una educación, y esto, me imagino, no sé, su opinión. El tema del machismo es una palabra que a veces uno siempre escucha o se menciona, ¿no? Pero no es otra cosa el exceso de orgullo del hombre, que se cree superior o que se cree porque tiene más fuerza, puede hacer lo que quiera con el que es más débil, que es la mujer, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a desterrar el egoísmo, el orgullo en exceso en el hombre y la mujer, pues vamos a ir mejorando esa relación entre el hombre y la mujer. Y lo otro que tú decías, muchas veces no se respeta, porque la mujer a veces se pone como en una situación de servidumbre ante el hombre, y es común en la sociedad, aunque eso está desapareciendo, al menos en mi entorno ya veo que va mejorando. Yo digo por mí mismo, porque yo ya no me considero de que yo tengo mi esposa para que me atienda, un poco más sea mi servidumbre, y no se trata de ello. Lo que uno tiene que hacer es asumir la responsabilidad de ciertas funciones y compartir en educar a los hijos, en hacer las cosas de la casa, con respecto al trabajo, en conseguir el dinero para mantener una familia. Todo ello yo creo que tiene que ser un compartir de ambos. Ambos contribuyen, pero no se puede aprovechar de que pues por el hecho de que yo soy hombre y yo traigo el dinero de la calle, pues me tienen que atender y no colaborar nada en la casa. No es así. El hombre puede hacer cosas de la casa y no tienen nada que ver, como barrer, limpiar, cocinar, atender al hijo, cambiar pañales, llevar al colegio. O sea, todas las cuestiones que uno hace en casa lo tiene que hacer tanto el hombre y la mujer. Lo que pasa es que a nosotros nos han educado, nos han formado, y hay personas que hasta ahora todavía lo consideran de que hay cosas que solo son exclusividad de mujeres y exclusividad de hombres. El hombre no puede lavarle el plato, eso es para las mujeres, ¿no? ¿Has escuchado eso? Bueno, para mí es absurdo eso. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, que lo puede lavar, sí puede lavar el hombre y la mujer. O también antes, por ejemplo, se decía que hace años se decía de que la mujer no tenía que tener educación, eso era solo para los hombres, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, hasta hace años atrás, la mujer no podía votar, no podía elegir, no tenía documentos, era muy discriminado, pero eso está mejorando. En la medida, como reitero, de que se trabaje por el exceso de orgullo, el exceso de egoísmo que existen en la humanidad, todas esas situaciones, esos rezagos que todavía quedan de nuestra época de barbarie, nosotros que hemos estado en esos tiempos, entendiendo la doctrina espírita, nosotros seguramente hemos estado en esos tiempos también, de donde hemos abusado, hemos hecho uso mal de nuestras facultades. Seguramente ahora tenemos que cambiarlo, ¿no? Sí, venga ahí. Hablando de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, a mí me gustaría que usted amplíe un poquito más esto, en el sentido de que yo soy de la idea de que antes de uno tener un derecho debe cumplir un deber, y eso, gracias al conocimiento, lo estoy analizando en mí, ¿no? Porque me pregunto a mí mismo si cómo me encuentro yo como hijo, como padre, como hermano, cuáles son mis deberes primero antes de tener un derecho, ¿no? Y yo quisiera que usted
explaye un poquito de su conferencia, si estoy en lo cierto, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos deberes como cumplir las leyes, ¿no? Y todo tipo de leyes, ¿no? De tránsito, y yo antes no la cumplía, ¿no? Entonces, si todavía reclamo mis derechos, ¿no? Yo pienso que primero hay que cumplir con el deber de respetar y obedecer, ¿no? Bien. Su pregunta es interesante porque nosotros a través del estudio de la filosofía vamos comprendiendo, antes de ponerse, lo que decías, de estar exigiendo derechos, nosotros tenemos que aprender a cumplir con nuestros deberes. Y como almas, como espíritus, si nosotros nos analizamos, más tenemos deberes que estar exigiendo derechos. Entonces, eso es un tema muy importante, porque todo lo que nos acontece en la vida está en función a lo que nosotros hemos obrado. Si ahora yo soy mujer y a mí me humillan, me desprecian, me someten, me abusan, hay una causa justa por qué me tiene que pasar ello. Quizás yo en una existencia anterior como hombre he hecho lo mismo con las mujeres y ahora me toca pasar esa situación. Entonces, lo que tengo que aprender es a transformarme moralmente, exigirme, enfocarme en ese aspecto para no seguir teniendo más problemas en la vida. Entonces, es un tema muy importante que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, los deberes, sí, tanto hombres y mujeres. Yo tengo deberes como hijo, como ciudadano, como padre, como esposo. Y si ustedes se preguntan, ¿están siendo realmente buenos padres, buenos hijos, buenos esposos? Entonces analicen cada uno en su propia conciencia. Y si ven que están fallando, bueno, es momento de empezar a mejorar. Entonces, yo tengo que tratar a los demás como a mí me gustaría que me traten. Ese es un trabajo que debemos hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta? En el mismo término machismo se entiende y se escucha, como repetir, ¿no? El término machismo viene, imagino, por la idea de lo que es macho y hembra. No se da ese término, muy poco se habla probablemente de lo que podría ser la mujer, el abuso que pueda cometer contra el hombre. Sería, bueno, pero sí, me imagino que es justamente porque predomina mucho más el abuso y creer que el hombre es superior, y ver en muchos casos como manifestaciones de otros sentimientos, los celos, por ejemplo, el creer que mi pareja, mi mujer en este caso, es de mi propiedad y que tiene que hacer las cosas que yo quiero y que me respete como yo considero. Por ejemplo, el hecho de poder pensar o poder esperar que mi pareja se vista de tal manera, si no, no me respeta. Eso no es, por ejemplo, no respetar a la pareja en aspectos de vestimenta, la forma de vida. Lo que pasa es que uno tiene, con el conocimiento uno va comprendiendo, uno tiene que aprender a respetar el libre albedrío de la persona. Entonces, cuando uno comprende ello, bueno, le podrás sugerir, le podrás dar tu opinión, pero más no imponerlo. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que ir comprendiendo. Con el conocimiento, en la academia nosotros estudiando, vamos comprendiendo y vamos ajustándonos a la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Y pasa lo mismo en el caso de la mujer. Si a mi pareja no me gusta cómo yo me visto, cómo yo soy, entonces no me tiene que imponer. De repente me podrá sugerir, me puede decir algunas palabras, y de ahí a obligarme ya no es. Sería no respetar el libre albedrío del otro, ¿sí? A la libertad. Y nosotros tenemos nuestro derecho al libre albedrío mientras no perjudica al otro, ¿sí? Bien, sí. ¿Por qué cuando una niña se cae van a socorrerle y la levantan con cariño, con dulzura, ¿no? Pobrecita. Cuando un niño se cae, no lo levantan de la misma forma y le dicen, los hombres no lloran. ¿Qué puede decir al respecto? Esa es la educación equivocada que nos han dado, pues, o nosotros hemos dado a la humanidad. Y ahí está la discriminación, ahí está el egoísmo, tremendo egoísmo,
porque no nos importa, o sea, hacemos diferencias, no nos importa el sufrimiento del uno con respecto al otro. Entonces, esa es educación, la educación equivocada. Nosotros no podemos hacer, lo que si se cae un niño, hay que motivarlo, alentarlo a que se levante, se componga, igual a la niña. O si quieres abrazarlo, cargarlo, y si fuera niño o niña, igual por igual hay que darles el cariño, o sea, no tienes por qué hacer diferencia, ¿no? Hay lugares donde a las niñas pues los someten a situaciones muy crueles, como por ejemplo cortarle el clítoris cuando nace un bebé, ¿no? Hay países que todavía hacen eso y le prohíben la educación. Hay países donde la mujer está prohibida a educarse. Esa es una aberración, es una barbarie todavía de la humanidad que va a tener que desaparecer, sí, seguro va a desaparecer. Así como antes existía la esclavitud y era normal y era aceptado, ¿sí? Pero ahora verlo, que alguien esclavice a otro ser humano, ya no es tan fácil de tomarlo como algo que es normal. Entonces pasará así a la historia estas situaciones desagradables, que es parte de nuestra historia como seres humanos. Bien, si no hay más preguntas, terminamos. Y yo quiero despedirme reiterando las clases que dicta la Academia Filosófica de Santa Clara. Todas las personas que están interesados en el curso gratuitamente, una vez por semana, incluido material de estudio, y todo el año, tienen la oportunidad de poder estudiar el curso de filosofía basado en el conocimiento y dominio de sí mismo. Todos los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30, en Santa Clara, en Villa María del Triunfo, todos los jueves a las 7 de la noche. Y en Lima, Cercado, todos los martes y los viernes a las 6:30 de la noche. ¿Cómo pueden contactarse con nosotros? Pueden entrar a la Academia Filosófica de Santa Clara a través del Facebook, ahí están los contactos, hay un teléfono que pueden mandar mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, o pueden llamarnos y gustosamente nosotros vamos a atenderlos y informarlos lo que ustedes necesiten. Bien, entonces conmigo hasta otra oportunidad. Muchísimas